y en este mes la oración. En este mes queremos fortalecer este tema y anhelamos que usted, que yo, que todos hermanos, oremos más. Tomemos más tiempo para orar. Ese es el deseo, el reto que tenemos en este mes y esperamos pues que sea un desafío logrado, ¿no? ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo persevera en oración? No ser legalista, no soy legalista, hay oraciones cortas, hay oraciones largas, pero el tiempo que pasamos orando es importante porque refleja la dependencia que tenemos de Dios. No es que si oro 1 hora, 2 horas, 3 horas. No estoy hablando de eso, ni quiero que me lo diga. Es una pregunta de usted para con Dios. Mientras más pases tiempo con Dios, mejor será tu vida espiritual. La Biblia está llena de estas verdades. Y bueno, hay un montón de versículos que podemos hablar de este tema. Vamos a mirar un poquito algunas verdades en esta mañana en cuanto a Dios y la oración, ¿sí? Busquen por favor en sus Biblias Salmo 65:2. Salmo 65:2. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice, Salmo 65:2. Nos dice la primera verdad de Dios. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Jehová oye la oración. Tú oyes la oración. Aún de las personas que no son creyentes, yo creo que él oye la oración. Por ejemplo, Nicodemo, se ve el nombre Cornelio, ¿no? De Cornelio, si no mal recuerdo, fueron oídas sus oraciones, ¿no? De Cornelio creo que fueron oídas sus oraciones, hermanos. Sí, ahí está. Y Cornelio era alguien que practicaba el judaísmo. Hechos 10:4, lo acabo de mirar ahorita, dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, aún en la sinceridad, ¿no? En personas sinceras, obviamente, Dios siempre está escuchando las oraciones. Él responde de acuerdo a su soberanía, ¿no? De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su misericordia. Creo que esos son factores que determinan las respuestas de Dios. Pero Él está dispuesto a escuchar. Él está dispuesto a escuchar. Dios es un Dios que oye la oración. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nuestras oraciones pueden llegar ante Él. Sobre todo, bueno, no sobre todo, sino siempre y cuando sean oraciones de una persona sincera, de una persona honesta, de una persona que está buscando a Dios. Salmo 34:15. Busque por favor. Salmo 34:15. Salmo 34:15. Busque por favor Salmo 34:15. Y luego también mantenga por ahí apartadito 145:19. Salmo 34:15 y Salmo 145:19. Yo lo tengo aquí, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 145:19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Miren, yo creo, por lo que encuentro en Cornelio, por ejemplo, o en una persona que quiere arrepentirse también, que Dios sí escucha las oraciones de las personas, aun cuando no son creyentes, pero tiene un especial favor
para aquellos que le temen, para aquellos que le obedecen, para aquellos que le buscan de todo corazón. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Miren, los justos son los salvos. Los justos en la Biblia son los creyentes. No hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo alguien llega a ser justo? Bueno, la única manera de ser justo es que Dios te declare inocente, que Dios te declare justo. Y la única manera de que Dios te declare justo, inocente, es que Él te perdone tus pecados. Y la única manera en que Dios te perdona tus pecados es en base a la obra de Cristo. Entonces, mire que cuando uno es justo, cuando uno es inocente, cuando uno es salvo, porque no es justo por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo, Dios tiene una especial atención. Dios escucha las oraciones de los creyentes, hermanos. Amén. Dios está atento, su oído, al clamor de los justos. Estás pasando por alguna dificultad, estás pasando por una situación difícil, recuerda, Dios tiene una especial atención hacia los justos, hacia los creyentes. No eres creyente, arrepiéntete. Es la primera oración que debes hacer. Señor, dame el pan, Señor, dame el vestido, Señor, dame la vida. Esa oración es importante, pero la más importante es la oración por tu destino eterno. El Salmo 145, 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará, ¿no? De alguna manera Él tiene una especial atención, ¿no? Y cuando dice oirá, no solo significa que va a oír, sino que va a estar dispuesto a responder, ¿nota? Cuando dice cumplirá el deseo de los que le temen, lleva la idea de estar dispuesto a responder. Claro, el que teme a Dios nunca va a pedir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, pues nunca va a decir, Señor, permíteme pecar, nunca va a orar, Señor, ayúdame a mentir, siempre va a pedir algo que le agrada a Dios. Por eso es que Dios va a cumplir sus deseos, pues, ¿no? Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces, Dios oye la oración, un primer principio, a los que están apuntando, Dios oye la oración, ¿no? Salmo 65, 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 34, 15 y Salmo 145, 19 nos dicen que en una forma especial Dios tiende a responder a quienes son sus hijos, como todo padre, ¿verdad? Buen padre. Dios quiere responder a sus hijos. Mateo 6, 8 y Mateo 6, 32. Busquen por favor. Mateo 6, 8 y Mateo 6, 32. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice, hermanos. Ahí yo lo puse de frente ya. Mateo 6, 8 dice, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces Dios conoce nuestras necesidades antes de que le pidamos. Cuando hablamos de necesidades, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Algunos piensan, necesidades son las cosas básicas como el aire, el alimento. Claro, ¿no? Pero hay diferentes clasificaciones. Escuché de un hombre vi un reportaje de un hombre que no usaba platos, no usaba cucharas, aprovechaba las muestras que daban en algunas tiendas y de ahí cogía los platos, las cucharas, así que le daban. No gastaba en eso, mejor dicho. Tampoco gastaba en comida, iba a donde los restaurantes botaban sus desechos y cogía lo que no estaba malogrado, lo lavaba bien, lo limpiaba y comía, por ejemplo, me acuerdo en ese reportaje, langosta. ¿Cuándo hemos comido langosta nosotros? Pero él comía así y él decía que no gastaba en comida, no gastaba en cubiertos, no gastaba en mesa, no gastaba en colchón y él podía vivir así. Ahora, por eso digo, las necesidades
se clasifican distintas, no. Si uno dice, bueno, yo necesito tal mesa, tal puerta, es un poco, ¿cómo se dice? Es la percepción de cada uno y no está necesariamente mal, pero quien conoce nuestras necesidades verdaderamente es Dios. Por eso cuando nosotros le vamos a pedir algo, quizás para unos no lo necesitamos, ¿no? Quizás para otros no lo necesitas, pero es una cuestión que está más en la soberanía y en la voluntad de Dios. Usted puede pensar que necesita algo, Dios puede pensar que necesitas algo mejor o no lo necesitas. Si me dejo entender, Dios conoce nuestras necesidades y aquí en este contexto está hablando de lo básico, ¿no? Del alimento y del vestido. Y es verdad, pues es lo más básico. Todos los días comemos, todos los días estamos vestidos. Damos por sentado muchas cosas, ¿no? Pero es importante ello. Ahora, imagínate, Dios ya sabe. Dios ya sabe tus necesidades. Dios ya sabe tus proyectos, tus metas. Y Dios, hermanos, es un Dios proveedor, es un Dios sustentador, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. El día de ayer, que era la graduación del seminario, el que estaba allí, el presidente Francisco, el presidente de la promoción, decía, mientras en otros lugares faltaba la comida, faltaba el alimento, aquí Dios nos ha provisto maravillosamente, ¿no? Y cierto, pues Dios proveyó para el seminario antes de la pandemia una fuerte ofrenda, ingresó, que les ayudó a mantenerse durante este tiempo en el que todas las iglesias han sufrido, pues, ¿no? Qué bueno que es nuestro Dios. Y cuando Él nos permite experimentar hambres, porque hemos pasado esas cosas, cuando Él nos permite experimentar carencias, no es que es malo, sino que Él tiene un propósito para privarnos de esas cosas. Pero también cuando nos da, Él es abundante. Él es abundante. Mateo capítulo 6, versículo 32. Miren lo que dice, por favor. Mateo 6, 32. Mateo capítulo 6, 32. Estamos mirando que Dios oye la oración, tiene una especial atención hacia sus hijos, hacia los justos, los creyentes, y Él conoce nuestras necesidades. Mateo 6, 32 dice, en el mismo contexto, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, esto no es una invitación a la pereza, a no trabajar, a que si Dios sabe lo que yo necesito, que Él me dé. No, tampoco es una invitación a que uno declare o diga cosas, no es así. Esta es una invitación a depender de la provisión de Dios y no trazarte como meta. Miren, no te traces como meta las cosas de esta vida. Trázate como meta servir a Dios. Por el texto dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Lo que está queriendo el Señor Jesucristo es que tú te traces la meta, que yo me trace la meta de servirle, de buscarle como prioridad. Porque si Él sabe de que tenemos necesidad de esas cosas, Él va a obrar. Créeme que Él va a obrar. Y si Él permite que pasamos hambre, también es porque Él está actuando con un propósito, Proverbios 15:8. Busque por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 8. No descuidemos, hermanos, a Dios por las cosas materiales. No dejemos a Dios de lado, busquemos a Dios primeramente. No nos está diciendo que no busquemos la comida, que no busquemos el vestido, que no busquemos nuestras metas, nuestros proyectos. No, sino que no lo pongamos en primer lugar. Busquemos a Dios primeramente. Proverbios 15:8 y Proverbios 5:16. Proverbios 15:8 y Proverbios Santiago 5:16. ¿Sí? ¿Lo tiene? Proverbios 15:8 y Santiago 5:16. Mire lo que dice, por favor. La oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo.
Y Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, hermanos, aunque Dios es soberano, es decir, Él actúa en base a su soberanía, a su sola voluntad, aunque Dios es movido, aunque Dios es soberano, lo digo así, de alguna manera Él se conmueve por las oraciones de los justos. Yo pienso que eso ya entra en el campo de la misericordia y de la gracia de Dios. Puede ser que no, por ejemplo, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, no voy a sanarte. Pero puede ser que sí, que Dios obre en base a las oraciones. Por eso es que, por ejemplo, ahora que Cintia está mal, y como me comentan ahí, en las últimas ya estaban para operarle, Dios obra en las oraciones. Por eso es que oramos, ¿verdad? Por eso es que pedimos. Y sobre todo aquellos que somos sus hijos. Él se goza cuando nos escucha. No sé si tú tienes un hijo. Ahora que nosotros estamos experimentando de nuevo esto de la paternidad, de la maternidad cuando son chiquititos, uno ya quiere que el bebito hable, ¿no? El bebito a las justas solo quiere comer, dormir, hacer su necesidad. Y uno ya quiere que el bebito diga, papá, por supuesto, ¿no? Que nos hable. Y si tú eres padre, anhelas, ¿no? Esas palabras. Igual Dios, ¿no? Dios anhela que sus hijos le hablen. Dios anhela que sus hijos se conversen con Él. Por eso es la llamada de atención a todos, ¿no? Si nuestra oración puede mucho, no la oración del pastor, sino la oración del justo, la oración de cada creyente puede mucho. Si Dios se deleita en escuchar nuestras oraciones, ¿por qué no oramos? ¿Por qué lo ponemos al último? ¿Por qué lo dejamos para después? Y ese después es cuando ya no podemos, cuando ya no tenemos tiempo y preferimos pasar a veces, yo creo que desperdiciamos el tiempo en nada. ¿Cuánto provecho le sacamos al día a veces? ¿Cuánto hacemos en el día? Deberíamos orar un poco más. Deberíamos orar un poco más. Él se deleita en escuchar nuestras oraciones y nuestras oraciones pueden mucho, pueden mover a Dios a misericordia, a que Él obre con gracia en cuanto a nosotros, hermanos. Miren otro texto, Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Miren lo que dice Salmo 145, 18. ¿Ya lo tienen? ¿Listo? Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. Jehová está cercano, quiere escuchar. No está lejos de aquellos que le invocan, pero los que le invocan, de veras. La condición es ser honesto, sincero en nuestras oraciones. Entonces, no, por eso es que nosotros no practicamos lo que se denominan los rezos, ¿no? Nosotros espontáneamente buscamos dirigirnos a Dios como quien habla a su Padre, como quien habla a su autoridad. En esa manera tratamos de dirigirnos a Dios. No practicamos los rezos porque los rezos podrían caer, en una vana repetición. Yo no creo que a Dios le agrade eso. Lo que creemos es que a Dios le agrada que uno se acerque con sinceridad y que le exprese la sinceridad de su corazón. Los salmos están llenos de oraciones emocionantes, oraciones profundas, apasionadas, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una oración apasionada, ¿verdad? Una oración muy intensa, ¿no? Ese David era muy emocional en cuanto a sus oraciones, y está bien, ¿no? La intercesión hacia nuestro Dios debe ser con sinceridad, aún en situaciones tan sencillas como la comida. No sé si le ha pasado que a veces vamos a comer, uno, nos olvidamos de orar, o dos, cuando oramos estamos pensando en la comida. No sé si le ha pasado, ¿no?
eh, es cuestión de enfocarse en Dios, porque a Dios le agrada las oraciones sinceras. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado o hemos sido testigos pues de la hipocresía de muchos, ¿no? Que en realidad no están orando a Dios, sino están orando para sus bolsillos, para sacar provecho de la gente. Y lamentamos eso, y hemos sido testigos de cerca, de escuchar testimonios de personas que usaban la oración o que habían sido víctimas de otros que usaban la oración para cobrar dinero. Y no debemos hacer así, no debemos hacer así. Dios se agrada en la sinceridad. Y obviamente, la sinceridad implica que mi oración, así como mi canto, como mi alabanza, está respaldada por mi vida. Si yo busco a Dios en oración, lo estoy buscando con todo, pues, no solamente cuando busco algo, ¿no? Sino con todo mi ser. Dios se agrada de las oraciones sinceras, de los que le invocan de veras. Miren Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Miren lo que dice. Salmo 66, 18. ¿Ya lo tiene? Yo todavía. Y ahora lo tengo. Dice así. Si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18 dice así, ¿no? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y es que Dios, hermanos, se aleja cuando nosotros vivimos en nuestros pecados. Y sobre todo, yo creo que de nosotros los creyentes, cuando aquellos que nos llamamos sus hijos, nos aferramos a algún pecado, pienso que Él, como dice el texto, ¿no? Él no nos escucha. ¿Qué significa? Que de alguna manera no tenemos comunión con Él. No significa que Él no está obrando en nuestras vidas, que Él no está haciendo las cosas a nuestro favor, pero obviamente las cosas que le pedimos no van de acuerdo a su voluntad porque nos estamos aferrando a un pecado, ¿no? Debemos, hermanos, acercarnos a Dios con una vida que respalde nuestras oraciones. Todo corazón, ¿no? Yo no creo que, yo creo que si vamos a ser sinceros con Dios en nuestras oraciones, tenemos que ser sinceros con Dios en nuestras palabras, en nuestro servicio, en nuestra familia, en todo. Entonces Dios va a escuchar nuestras oraciones con gozo, con alegría. No vaya a ser que Dios esté diciendo, ya no soporto esto. Entonces imagínense, así es nuestro Dios. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, específicamente y en una manera muy especial. Él se goza en las oraciones de sus hijos, quiere responderles, y si uno se aferra al pecado, Él está lejos de ello. Pero no solamente Dios quiere escuchar, sino que Él quiere contestar. Mire por favor Mateo 7:7. Y ya los demás los vamos a dejar para la noche. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mire lo que dice. Mateo 7:7. Note lo que dice. Y luego también busque primero de Juan 3:22. Primero de Juan 3:22. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No es una invitación este texto a que Dios es nuestro siervo, a pedir. No es una invitación. Recuerden, el contexto de Mateo 7:7 es el obedecer a Dios, el buscarle de corazón, el no caer en la hipocresía. Más adelante va a hablar de los frutos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos habla de la intención de Dios de responder las oraciones y de responderlas más allá de lo que pedimos, como dice en otros textos, responderlas de acuerdo a su voluntad y a su misericordia. Qué bueno, hermanos, que somos objeto de la misericordia de Dios siempre. Pero Él está dispuesto a responder nuestras oraciones.
Primero de Juan 3:22, Él quiere responder. Decía Adrian Rogers, el pecado del cristiano hoy en día es la oración no hecha. La oración no hecha. Miren por favor, primero de Juan 3:22. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Espero que a su mente no llegue la imagen de si le pido un carro, Él me va a dar un carro. Si le pido una casa, Él me va a dar una casa. Pienso que no es así este texto, ¿no? Pienso que tiene que ver con otras circunstancias, con otras cosas, más allá de lo material, ¿no? Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí es que una condición para la respuesta positiva de Dios a nuestras peticiones es la obediencia. Dios está gozoso de responder las oraciones de aquellos que son obedientes. Dios está deseoso, dispuesto de responder las oraciones de aquellos que son obedientes. Decía en cuanto a lo material que Dios se reserva siempre esto de dar los recursos o dar lo que Él considera apropiado en base a su voluntad. Pablo muchas veces pasó carencias y era obediente. Los apóstoles, los cristianos no siempre tuvieron una vida. No es que vamos a vivir en la comodidad si es que somos obedientes, no. Lo que está diciendo es que Dios contesta las oraciones de aquellos que le obedecen. Una condición para que Dios conteste nuestras oraciones es que seamos obedientes. Nuestra vida tiene que respaldar nuestras oraciones. No debemos caer en la hipocresía de orar de la boca para afuera, pero el corazón lejos de Dios. No. Todo nuestro ser cercano está a Dios a los que le invocan, a los que le invocan de veras. Y los que le invocan de veras obedecen, guardan sus mandamientos. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a afirmar estos principios en nuestra vida. Yo espero que usted esté tomando nota, apuntando, o si ya lo sabe todo, pues practicando, afirmándose más en este hábito de la oración, y que hoy día oremos más, que mañana oremos más, que los tiempos de oración en público, con sinceridad, los tiempos que ahora tenemos de oración, estén cada vez más copados, más llenos, ¿no? Hagamos el esfuerzo, ¿no? Para poder con responsabilidad crear el hábito de la oración. Para eso son esos tiempos, para cultivar el hábito de la oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Creemos, Señor, y tratamos de practicar también que la oración es indispensable. No podemos vivir, Padre, la vida cristiana aparte de la oración. Gracias porque tú eres un Dios que escucha y que quiere contestar las oraciones de sus hijos. Padre, la primera oración que debe hacer una persona es la oración de arrepentimiento. Más allá de las necesidades físicas que son importantes, materiales, lo más importante es el destino eterno. Y si una persona en verdad te busca, la oración que debe hacer es: perdóname, Padre, de todo corazón. Creo en Jesús como mi Señor. Padre, si una persona de corazón te habla así, tu palabra dice que tú le das vida eterna, Señor. Y si alguien lo está haciendo, amén. Gloria a Dios. Te doy gracias y te pido por nosotros, Señor, que nos ayudes a perseverar en la oración, que seamos personas que oramos. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Vamos a pasar ahora al tiempo final.